¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Be'ezrat Hashem, después de haber estudiado ayer el tema de el famoso Lamnatseach Min Ginot Mizmor Shir, el capítulo número 67 de Teilim, lo que representa cómo está escrito en una forma de menorá, dos puntos importantes que representan los 6 brazos que están conectados al brazo del medio, la segulá que tiene de alguna manera una petición muy importante que le pedimos a Boreolam que pronto nos ilumine y que Dios sea nuestra luz y que todo el mundo ya reconozca la presencia de Hashem Yitbaraj. Vamos a comenzar con uno de las etapas de la tefilá en la mañana, muy importante, que se llama Pesuké de Zimra. Escuchen bien, es la parte en la cual empezamos a decir muchos versículos, eso se llama Pesuké, versículos de Zimra, que estos versículos, el propósito principal, venimos a reconocer la grandeza de Dios, y eso se llama Zimra. Zimra significa tipo Shirah, cántico, alabanza. O sea, vamos a elogiar a Dios por medio de estos versículos. Estos versículos realmente comienzan desde Mizmor LeTodá, desde el capítulo número 100, Mizmor LeTodá, ¿sí? Y continúa con Yehi Jebot, Ashrei Yosheve Beteja, Los Alelukot, Vaivarech David, Az Yashir Moshe, y termina con Ishtabach. Este es el bloque de la tefilá que se le llama Pesuké de Zimra. O sea, los versículos en la cual con estos versículos elogiamos y reconocemos la grandeza de Dios. Esto realmente comienza desde Baruch Sheamar Vehaya Haolam. Nosotros tenemos un bloque que comienza con una berajá y termina con una berajá. O sea, el bloque de Pesuké de Zimra, de los versículos que con ellos elogiamos la grandeza de Dios y reconocemos lo que representa Dios para nosotros, empieza con una berajá y termina con una berajá. ¿Cuál es la berajá que comienza? Es la de Baruch Sheamar, en la cual decimos Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, a él, Abarachmana Meulal Befe Amo, o sea, aquel Padre misericordioso que es alabado por la boca de su pueblo, etcétera, etcétera. Y terminamos, Melech Mehulal Batishvachot, el rey que es alabado con alabanzas, ¿sí? Y empezamos los versículos alabando a Dios y después terminamos al final con la verajá de Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu y terminamos el Aodaot, Baruch Atah Hashem Melech Gadol Umhulal Batishvachot, el rey grande y que es alabado, el Aodaot, Adon Aniflaot, Aboher Beshire Zimra, Melech El Haya Olamim, amén. Eso es el bloque que se llama Pesuké de Zimra. Y esto comienza con una brajá que es Baruch Sheamar y termina con Ishtabach, y a la mitad este bloque de versículos. Quiero decirles algo interesante. La palabra Zimra viene de la palabra Zemer, es como decir cántico, pero quiero decirles que también hay otra traducción en la palabra Zimra. Zimra no es nada más la traducción literal, el cántico, alabanza a Dios, sino también la palabra Zimra viene de la palabra en hebreo cortar. Cuando una persona corta racimos de uva, se le llama en conceptos toraicos zomer. Zomer significa cortar. Entonces, hace muchos años escuché de un jajam en Eretz Israel, Rabbah Shel Rehovot, Rab Simcha HaKohen Kuk. Él explicó algo maravilloso, dijo, Zimra significa cortar. Por medio del cántico, yo corto las capas que me separan
entre la vida natural y Dios. Señoras y señores, la vida natural nos hace muchas veces ignorar o muchas veces nos aleja o nos descuida de estar conscientes quién maneja el mundo, conscientes de la grandeza de Dios, conscientes de cómo Dios está esperando la conducta de nosotros. Y estos versículos de todos los días que decimos en el rezo, vienen a cortar esas capas que nos separan y nos vuelven a unir con Dios. Las cosas de la naturaleza, las cosas rutinarias, las cosas que están en la calle, al venir al Bet Knesset y al decir tefilá, en ese momento nosotros rompemos con todas las cosas que nos alejaron o de alguna forma nos hicieron olvidar y nos vuelven otra vez a regresar al mundo real en el que debemos de vivir. Por eso cuando una persona viene al rezo, como explicamos ya en varias ocasiones, no puedes salir de la misma forma que entraste, tienes que salir mejor. El rezo te tiene que elevar, el rezo te tiene que conectar, y ese es el bloque de lo que se llama Pesuké de Zimra. Queridos hermanos, hoy vamos a estudiar Be'ezrat Hashem lo que es la famosa parte que se llama Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Be'ezrat Hashem Yitbaraj, quiero platicarles a ustedes qué energía tiene Baruch She'amar, qué enseñanzas tiene Baruch She'amar. La verdad que es algo extraordinario. Hace mucho di una clase del Baruch She'amar. Hoy, Be'ezrat Hashem, lo voy a enfocar un poco diferente, pero también en una forma maravillosa. El Baruch She'amar tiene cosas increíbles. Escuchen qué cosa tan increíble. Primero les voy a contar una historia que uno de los grandes jajamim hace cerca de 800 años atrás, de esos que estuvieron en la época del Rambam, en la época de Rashi, de Rashba, del Rosh. Uno de los grandes jajamim editó un libro y se llamó Baruch She'amar. ¿Por qué ese libro se llamó Baruch She'amar? ¿Por qué el jajam le llamó a su libro Baruch She'amar? Escribe el jajam que no puso su nombre, nada más se sabe que viene de esa época, como el Orjot Tzadikim. Escribió el jajam que él cuando tenía 8 años se quedó huérfano de sus padres y no sabía rezar. ¿Qué creen? Lo único que sabía era cantar el Baruch She'amar. Como muchos saben, por eso el Baruch She'amar se canta principalmente en Shabbat, que tenemos tiempo, que tenemos tranquilidad. Nosotros lo cantamos con el himno de Eretz Israel. Hay otras tonadas como las cantaban en Halab también. Pero es un cántico que decimos, Baruch She'amar Ve'aya Ha'olam, Baruch Hu, Baruch Omer Ve'ose. Él sabía cantar el Baruch She'amar, y lo único que decía todos los días en la tefilá era el Baruch She'amar. No sabía otra cosa, pero este joven sabía que con esta parte de Baruch She'amar, él está tirando todo su corazón a Boreolam. Él está pidiéndole tefilá a Boreolam. ¿Y qué creen? Boreolam le concedió y le abrió las puertas de la sabiduría, y en honor al Baruch She'amar hizo un libro muy importante que tiene cosas muy profundas también según la Kabbalah. Y en este libro le llamó Baruch She'amar porque del Baruch She'amar él se conectó con Dios. Y ahorita van a ver por qué del Baruch She'amar nos vamos a conectar con Dios. Quiero que sepan, queridos hermanos, que en este Baruch She'amar hay 2 partes muy importantes. La primera es elogio a Dios, reconociendo 11 veces, reconociendo sobre Dios Baruch. Escuchen bien, Baruch She'amar Ve'aya Ha'olam, Baruch Hu, Baruch Omer Ve'ose, Baruch Gozer Unkayem, Baruch Ose Bereshit, Baruch Merachem Ala Aretz,
Baruch merachem ala beriot. Baruch meshalem sachar tov lireav. Baruch chai la'ad vekayam lanetzach. Baruch podeu matzil. Y al final, como terminamos, Baruch Shemo. Tenemos 11 Baruch dentro del Baruch Sheamar que estamos reconociendo en 11 ocasiones que Dios es la fuente de bendición. ¿En qué? Es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy. ¿Qué representa cada una de ellas? Y aparentemente se ven unas repetitivas, pero no. Cada una tiene un mensaje. Lo vamos a estudiar. Les pido de favor, si unos tienen el sidur ahí a la mano, les va a hacer bien. Si no, vamos a ir poco a poco y se los voy a ir dictando. Y número 2, quiero que sepan de que el Baruch Sheamar ya tiene antaño, desde el Parlamento Grande de la época del Bet HaMikdash. Escuchen por favor esto que es muy importante. Escribe uno de los grandes comentaristas, el Maguen Abraham, en nombre de los libros sagrados, Tolat Yaakov, que el Parlamento Grande se encontró un papel que bajó del cielo. ¿Están escuchando? El Parlamento Grande vio un papel bajando del cielo y en ese papel estaba escrito todo el Baruch Sheamar, desde el principio hasta el final. Y dijeron nuestros sabios, este papel como viene del cielo, como nosotros no lo editamos, sino lo mandaron del cielo, con eso comenzamos el bloque importante de Pesuké de Zimra, con Baruch Sheamar. Entonces, vamos a concluir. Baruch Sheamar está dividido en 2. La primera parte son 11 Baruch, ¿ok? Son 11 Baruch, desde Baruch Sheamar hasta Baruch Shemo. Y después empezamos la verajá. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Aela barahmana meulal befe amo, etcétera, etcétera. Para mañana voy a dejar la segunda parte, que es la verajá. Hoy vamos a explicar los 11 Baruch, pero quiero que sepan algo, la verdad, muy interesante. En total van a ser 13 Baruch, o sea, de la palabra Baruch van a ser al final 13, porque después de estos 11 tenemos Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam y terminamos Baruch ata Hashem melech mehulal batishbachot. ¿Cuántos tenemos en total, Dani? 13. ¿Qué representan los 13? El número 13, ¿qué representa? Las 13 conductas de misericordia de Dios. Entonces, no hay así nada más 13. Y también hay 10 conductas de Dios en el Baruch, ¿sí? 10 conductas de Dios principales. Ahorita me voy a explicar 10 conductas de Dios y una que es oculta. Entonces, son 10 conductas de Dios que representan los 10 Bayomer que Dios creó el mundo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nosotros tenemos 10 dedos que representan los 10 canales de los 10 Bayomer que Dios creó el mundo? De la misma forma, hay 10 Baruch que hablan de la conducta de Dios hacia el mundo. ¿Y eso qué representa? Las 10 Bayomer que Dios creó el mundo. Entonces, vean qué maravilla vamos a estudiar el día de hoy en Baruch Sheamar. Y no se pierdan la clase de mañana, que aparte que vamos a explicar la segunda parte de Baruch Sheamar, escuchen bien, vamos a explicar también que está escrito en ese papelito que esto tiene, que el Baruch Sheamar tiene 87 palabras. Y no puedes aumentar y no puedes disminuir. Tiene 87 palabras. ¿Y por qué tiene 87 palabras? Eso lo vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué pasuk representa? Es algo, la verdad, maravilloso. Pero el día de hoy vamos a estudiar la primera parte, qué significan los 11 Baruch. Quiero decirles, queridos hermanos, Be'ezrat Hashem, hay un nombre
que no hemos platicado mucho, o sea, hemos comentado un poquito, pero Bedrat Hashem, quisiera primeramente Dios destacarles, hay un nombre, ¿sí?, que es el nombre divino. Ese nombre se llama Yud-Ke-Vav-Ke. No lo puedo pronunciar ni en letras como es, pero es la Yud, y después viene la letra Hei, después viene la letra Vav, y después viene la letra Hei. Ese nombre, como está escrito, Yud-Ke-Vav-Ke, no lo podemos pronunciar. Nosotros no pronunciamos ese nombre. Nosotros pronunciamos el nombre Amonai, pero no pronunciamos el nombre así como está escrito Yud-Ke-Vav-Ke. Pero lo que quiero explicarles es, este nombre Yud-Ke-Vav-Ke en la Torah se refleja en 11 o principalmente en 10 conceptos, y hay un 11 que es el que les voy a explicar, y cada uno representa la conducta de Dios. Y con eso vamos a comprender el Baruch She'amar. Vamos a comenzar, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, con la primera, primeramente Dios. La primera es Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. ¿Qué es Baruch She'amar? La fuente de la bendición, She'amar, que dijo, Vehaya Ha'olam, y se creó el mundo. ¿Cómo se creó el mundo? Amar. Y dijo, ¿ya me entienden? She'amar Vehaya Ha'olam. Entonces tenemos nosotros la primera parte, que es la creación del mundo. Es una cosa, la verdad, fantástica, una cosa increíble. Entonces tenemos Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Esto es la parte muy importante en la cual Dios creó el mundo, escuchen bien, de la nada. De la nada. Quiere decir, yo no les puedo explicar qué es de la nada, porque la nada no es aire. Esto es aire, esto es algo. La nada. ¿Qué había antes de la creación del mundo? Es lo que no entendemos. Pero Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. ¿Qué venimos a excluir, queridos hermanos? Lo que mucha gente dice, que el mundo se creó con una explosión, y que no hay nada. No hay explosiones, no hay, se jaló y se extendió, nada. Baruch She'amar, bendito Boreolam, Amar, dijo, Vehaya Ha'olam, y el mundo se creó. Y sobre eso dice el pasuk escuchen bien qué interesante, en Vaikra, Ani Hashem, She'amarti, Vehaya Ha'olam. En todos los pesukim que les voy a traer está el nombre Yud-Ke-Vav-Ke. Entonces les voy a decir el pasuk en Vaikra, en Perashat Kedoshim, Daber el Bnei Israel ve'amarta alehem, Ani Yud-Ke-Vav-Ke. O sea, dile al pueblo de Israel, yo soy Yud-Ke-Vav-Ke. ¿Qué significa yo soy ese nombre? Que yo dije y fabriqué el mundo. Esa es la primera parte, Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Escuchen qué interesante. Baruch Hu, bendito Él. A ver, señoras y señores, ¿cómo que bendito Él? Si estamos hablando con Él, Dani, ¿cómo debemos de decir? Bendito tú. ¿Por qué bendito Él? ¿Por qué de repente nos pasamos de primera persona, nos pasamos a tercera persona? La respuesta es muy clara. Aquí venimos a manifestar que aunque nosotros vemos la grandeza de Dios en el mundo, cuando yo veo el sol, veo las estrellas, veo el mundo que creó, las montañas, los mares, las criaturas, etcétera, aunque yo estoy viendo la grandeza de Dios en el mundo, con todo y eso, escuchen bien, Él sigue todavía oculto de nosotros. Baruch Hu, su bendición está en Él. ¿Quién es Él? Él, el que no puedo lograr entenderlo, el que no puedo lograr captar cuál es y a dónde llega su grandeza. Y eso significa Hu. Hu significa Él. Aunque Boreolam se descubre en este mundo y vemos su grandeza, con todo y eso sigue oculto de nosotros. ¿Saben dónde se manifiesta
esta idea cuando decimos Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melojo, la Aretz Kebodó. Kadosh, ¿saben qué es la palabra Kadosh? Apartado. Dios es apartado de nosotros. Yo no puedo captar y no puedo entender la grandeza de Dios. Y no podemos entender hasta dónde llega la grandeza de Dios, su fuerza, su capacidad, su profundidad. No hay forma que lo podamos entender. ¿Y saben quién no lo entiende a Dios? No nada más nosotros como seres humanos, ni los malajim allá arriba tampoco logran comprender la grandeza de Dios, aunque ellos están muy cercanos a Dios, mucho más que nosotros. Con todo y eso, ellos no entienden la grandeza de Dios. Por eso decimos Kadosh, nosotros, Kadosh, los malajim, arriba, que ni ellos entienden. Y el tercer Kadosh quiere decir, y siempre será apartado eternamente. Nunca vamos a comprender, ni después de 120 años, ni cuando llegue el Mashiach Tzidkenu. Siempre Dios va a seguir quedando, escuchen bien como hablamos ayer, Ehad, uno. Por eso el Baruch Sheamar tiene 13 Baruch, porque realmente es Ehad, es lo que suma la palabra Ehad, y no vas a comprender, siempre Dios va a quedar uno, no va a quedar primero y hay un segundo, no, Ehad, único. Por eso decimos en el famoso cántico, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nibra. Adon Olam quiere decir es el patrón del mundo. Adon Olam, él es el rey. Beterem Kol, antes de que el mundo esté creado, Yetzir Nibra, antes de que cualquier criatura se creó, él ya estaba y siempre es eternidad completamente. Vehu Ehad, Ve'en Sheni, él es el único, no hay un segundo. Esto es lo que significa Baruch Hu. Por eso muchas veces hablamos Atá para sentirlo cerca, pero por otro lado nos pasamos a tercera persona para que comprendamos que aunque estás muy cercano a él, pero está muy lejos de entenderlo y está muy cerca de sentirlo. Eso significa Baruch Hu. Tercera, Baruch Omer Ve'oseh. ¿Qué es Omer Ve'oseh? El que dice y el que hace en presente. Baruch Omer Ve'oseh significa, escuchen qué cosa tan interesante, vamos a estudiar algo increíble el día de hoy. Boré Olam ha prometido muchas cosas. Y el que estudia la Torá y el que estudia los 24 libros del Tanaj, Dios ha prometido muchas cosas. Pero no todas las cosas que Dios ha prometido se han cumplido. Como por ejemplo, Mashiach Tzidkenu, todavía no se ha cumplido. Pero siempre inculcamos que Dios, Omer Ve'oseh, Dios dijo y Dios va a hacer. Y Dios no necesita apresurarse, Dios no necesita adelantarlo porque se va a eliminar. Dios es eterno. Entonces no te preocupes, está tranquilo. Dios lo que dice, lo va a cumplir. Y Dios lo que dijo en muchas ocasiones, lo cumplió. Y por ejemplo, a Abraham Avinu le prometió que su pueblo será rescatado. Abraham no lo vio en vida, pero Abraham allá arriba vio cómo Dios sí lo cumplió y cómo Dios lo llevó a cabo. Y por eso dice el versículo, vean qué cosa tan increíble. Dios le dijo a Moshe, Ushmi Yud Ke Vav Ke, mi nombre Yud Ke Vav Ke, lo nodati lahem. Todavía no se lo presenté a Abraham Avinu. Yo le prometí a Abraham una descendencia como las estrellas. Yo le prometí a Abraham Avinu que voy a sacar a sus hijos. Le prometí a Abraham Avinu que van a heredar la tierra de Israel. Pero todavía no lo he cumplido. Pero lo voy a cumplir. Porque mi nombre Yud Ke Vav Ke no nada más representa que yo creé el mundo. No nada más representa que Dios es oculto, sino algo más todavía.
representa que Dios cumple su palabra. Por eso decimos nosotros en la Amidá todos los días, de Neemán atá leahayot metim. Boreolam, confiamos en ti que vas a resucitar a todos aquellos que se fueron. Toda la gente, señoras y señores, que ya no está, toda la gente que ya de alguna forma no existe, todos de Ezrat Hashem tenemos la fe que van a resucitar y Boreolam los va a mandar. Entonces, estos son palabras que Dios ha cumplido. Quiero que sepan, queridos hermanos, que hay grandes conferencistas en la cual han demostrado cuántas profecías ya se han cumplido, cuántas profecías ya empezaron a cumplirse, cuántas profecías van para adelante. Es una cosa maravillosa ver cómo Baruch Omer Beosé. Por eso, queridos hermanos, quiero decirles el sentimiento que ya lo hemos platicado, ya me lo han escuchado muchas veces, pero no puedo aguantar expresar siempre ese sentimiento. Una de las palabras que Dios prometió a Abraham Avinu, lo platiqué llorando en Tisha B'Av. Dios hizo un pacto con Abraham Avinu. Dios hizo un pacto con su pueblo, con el pueblo que va a salir de Abraham Avinu. Y ese pacto hasta el día de hoy, Baruch Omer Beosé, bendito sea el que dice y lo hace. Por eso, como platicamos en Tisha B'Av, la famosa historia del niño que le dijo a su padre en la Shoah, que estaban en los campos de concentración y estaban festejando Pesaj, y le preguntó el niño al papá, yo sé que en Pesaj se preguntan 4 preguntas, pero querido padre, te puedo hacer 2 preguntas más. Le dijo, hijo, aquí estamos, Pesaj, se pregunta, le dice, papá, ¿vamos a festejar Pesaj el año que viene? El papá suspiró y le preguntó el hijo la 5ª pregunta, le dijo, papá, ¿el Am Israel va a festejar Pesaj el año que viene? Esto se veía una destrucción, se veía en su momento que ya era, como dicen, la solución final, Barminan. Y le dijo el papá, mira hijo, si el año que viene tú y yo vamos a festejar Pesaj, no te puedo decir. No sé qué va a pasar en un segundo, no en un día, no en una semana, en un segundo no sé qué va a pasar. Pero una cosa sí te puedo decir. Am Israel va a festejar muchos Pesaj y el Pesaj no se va a quitar. Baruch Omer Beosé. Bendito el que dice Beosé y lo cumple. Y Dios, todo lo que le ha prometido a Abraham Avinu, todo se ha cumplido, todo se ha llevado a cabo y así será. Quiero que sepan, todo lo que Boreolam mandó en las profecías, todo se llevó a cabo. Pero escuchen qué interesante. La mayoría de las profecías de los grandes profetas que están en los libros del Tanaj, la mayoría no se ha cumplido todavía. Y la que se nos espera, la que se nos espera, o sea, se nos esperan cosas hermosísimas, cosas maravillosas. Una parte muy importante del Teilim es para futuro, para cuando llegue el Mashiach. Todos los alelukot, principalmente los últimos alelukot, Shiru Lashem Shir Hadash, Shiru Lashem Hadash, todo eso que es, cuando llegue Milchemet Gog Magog, Alelu el Bekocho, Alelu Birki Auzo, es cuando llegue el Mashiach. Todo es encerrado en 2 palabras. Omer Beosé. Bendito Boreolam, que Omer Beosé. Por eso hay un dicho que dice Shelomo Amelech. Shelomo Amelech dice un dicho fantástico. Dice, Milve Hashem, ¿quieres tú prestarle a Dios y que Dios te deba dinero? ¿Sí? Milve Hashem, Honen dal al pobre. El que le da al pobre, le está prestando a Dios. Le está prestando a Dios. Y Dios dice, yo pago. Muchos que no desconfiemos de Dios. Baruch Omer Beosé. Dios dice y se cumple. 4, perdón. Llevamos el primero, Dios creó el mundo. She'amar ve'ayah ha'olam. 2, Baruch Hu. Aunque vemos la creación de Dios,
y vemos su grandeza, y vemos lo que representa Dios, nada más en la creación del mundo, y vemos ese universo tan hermoso, con todo y eso sigue siendo Él, Baruch Hu. Él está apartado y no lo puedo comprender. Baruch Omer Beose, cumple su palabra. 4. Baruch Gozer Unkayem. También, así como Boreolam cumple su palabra, escuchen bien, para bien, también Boreolam, Gozer significa decreta Unkayem y lo cumple. Quiere decir, cuando Dios dice que si hay una persona que en los ojos de Dios no está en el camino correcto, reta a Dios y de alguna forma, Hasbe Shalom, como que diciendo, a ver Dios, yo quiero ver qué tanto puedes castigar a X, ¿sí? Sin hablar de nadie, dice Dios, Gozer un Kayem. Cuando Dios decreta, me Kayem, también lo cumple. No nada más su palabra la cumple, sino su decreto también lo cumple. Y es muy importante que la persona sepa que Dios en muchas ocasiones sí manda el decreto. Y el decreto se ha visto en muchas ocasiones en la historia del pueblo de Israel. Me da mucha pena, queridos hermanos, mucha pena, pero es un tema muy sensible y me queda muy claro que es muy sensible, pero sin embargo, abran ustedes ciertas perashiot de la Torah, pero no necesito irme muy lejos. Todos los días decimos en el Shema. El Shema es muy conocido por todos. El Shema tiene cosas hermosas, pero tiene también cosas un poco duras. Por ejemplo, de allá im shamua tishmeu el mitzvotai. Si tú vas a escuchar las mitzvot de Dios que yo te ordené, entonces mira la bendición que te voy a mandar. De Natatí a ese besadejal y venteja, te voy a mandar la lluvia en su tiempo, te voy a mandar pasto, te voy a mandar cereal, te voy a mandar uva, te voy a mandar aceite, te voy a mandar toda la bendición. Ve a jaltá, ve sabata, y vas a tener tanto que vas a comer y te vas a saciar. Pero ¿qué creen? Ahí mismo Dios dice, ahí está el Omer de Ose. Pero ¿qué creen? Ahora viene el Gozer Kayem. Y Shameru Lahem. Tengan cuidado. Penifte Levavhem. No vaya a ser que su corazón se desvíe. ¿Sí? Penifte Levavhem Besartem. Y te vas a desviar. Abaltem Elohim Ajerim. Y vas a empezar a servirle a otras cosas. O sea, te vas a olvidar de Dios. Vas a pensar que Él no es el que maneja, vas a pensar de que hay otros que son los que manejan el mundo y la vida. Que no se desvíe tu corazón. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Escuchen bien. Dejará. Eso lo leemos en Kedito, ¿no es así, Johnny? En Kedito lo leemos. Dejará a Hashem. ¿Por qué? Para no hablar cosas fuertes en fuerte. Por eso bajamos la voz y muchos hasta en silencio. Dejará a Hashem. Se va a enojar Boreolam, ve a alzar et Hashamayim y va a detener el cielo, velo y matar y no va a haber lluvia, deja Adamá y la tierra no va a dar su fruto, va a temerá y van a ser exterminados me a la Aretzatoba de la tierra que Dios le dio a Sherashem Otel Lachem. Por eso, pon estas palabras dentro de tu corazón y tienes que saber que el mismo que te dice Omer de Ose, ese mismo también que te dice Gozer un Kayem. También él decreta un Kayem. Pero escuchen bien, ¿qué tiene que ver eso con el nombre Yud Ke Vav Ke? Yud Ke Vav Ke representa misericordia. Y aun cuando Dios de alguna forma cierra la llave, también es con misericordia, porque es para que la persona recapacite, es para que la persona despierte, es para que la persona abra los ojos. Queridos hermanos, Boreolam nunca va a dar, vamos a decir,
de alguna forma un castigo, así nada más como desquite, hasbe shalom, o un castigo así nada más como diciendo, ahora te voy a castigar. Todo es para que la persona recapacite, para que la persona tenga lo que le llamamos caparat abonot. Yo sé que es algo sensible, sé que es algo difícil, pero sin embargo debemos de saber que también, así como hay Omer de Ose, también hay Gozer Kayem. Seguimos. Esta es la cuarta. Ahora vamos a seguir con la quinta. Vean qué cosa interesante. Baruch Ose Bereshit. ¿Qué es Baruch Ose Bereshit? Bendito el que hace Bereshit. Bereshit es lo que fabricó al principio del mundo. Voy a traducir. Ose es en presente. Bereshit es el principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios hace lo del principio. Escuchen la regla que vamos a estudiar el día de hoy. Podemos pensar que así como una persona construye una mesa, por ejemplo, un carpintero construye una mesa. Después de que construye la mesa, ya, la mesa se mantiene por sí sola. Ya el carpintero no la mantiene, ya. La mesa es una mesa, el carpintero se puede ir del país, después de 120 años puede fallecer, y la mesa, ¿cómo sigue? La mesa sigue en pie. Entonces, ya, se separa una de la otra y existe por sí misma. Podemos llegar a decir que Dios fabricó el mundo y ese mundo ya vive por sí solo. Y ese mundo ya no tiene que necesitar y ya no tiene que depender de Dios. Y sobre eso decimos Baruch Ose Bereshit. Bendito el que mantiene lo que creó en Bereshit. Dios no fabricó el mundo y ya se mantiene por sí mismo, sino Dios le da inyección de oxígeno al mundo cada segundo. Y cada segundo Dios renueva el mundo. ¿Y dónde lo decimos? Aparte de decirlo aquí en Baruch Sheamar, Baruch Ose Bereshit en presente, les voy a decir una frase que decimos antes de decir el Shema en la mañana. Decimos, Amhadesh betubo bechol yom tamid, ma'ase bereshit. Dios es el que renueva con su generosidad, con su bondad, renueva todos los días, ma'ase bereshit. Dios no creó un mundo y después se mantiene por sí mismo. Dios creó un mundo que lo mantiene en vida cada segundo. Y en el momento que Dios decida en ese segundo que el mundo deja de existir, deja de existir. Que la persona deja de tener fuerza barminal, deja. Dios tiene en su capacidad, Dios es el que le da la vida al mundo en cada segundo. Y eso significa Omer Ose Bereshit. El que hace lo que creó en Bereshit. Como decimos en el Pasuk en Teilim, Le Ose Orim Gedolim, el que hace las luminarias grandes, Kile Olam Hasdo. No decimos Le Asa, el que hizo, Le Ose, el que hace las luminarias grandes. Dios mantiene al mundo cada segundo. Y cada segundo no existe por sí mismo, sino existe por la voluntad de Dios. Y eso significa Omer de Ose. Y sobre eso decimos también en el versículo en Nehemiah, lo decimos todos los días en Vaivarech David, decimos Veatá mehaye et kulam. Y tú, Boreolam, le das vida a todos. Mehaye en presente. No le diste vida y por sí mismo está. Por eso, queridos hermanos, hay cosas maravillosas que pasan en la vida, hay cosas maravillosas que suceden, pero todo esto son porque Dios le va dando vida y sostén al mundo. Y eso se llama Baruch Ose Bereshit. ¿Cuántas vamos?
5. ¿Vamos bien? Baruch Sheamar, el que dijo, Be'ayah Haolam. Ese sí fue en pasado, porque Amar dijo y se creó el mundo. Baruch Hu, aunque ves la grandeza de Dios en el mundo, pero él sigue apartado. Omer Beose cumple su palabra y la va a cumplir. Gozeron Kayem, y cuando decreta, también me callem. O sea, no lo hagas así nada más, como que Dios no hace reflexionar a una persona. Cuando la persona no está en el buen camino, la misma Torah te dice lo que Dios va a hacer si no se comportan de una forma correcta. Se me olvidó decirles en esta, hay 2 perashiot que hablan muy fuerte si el Am Israel no se comporta bien. Perashat Bejukotai y Perashat Kitabó. Perashat Bejukotai habla de la destrucción del primer Betamikdash y Perashat Kitabó habla de la destrucción del segundo Betamikdash. Aunque todavía no habían pecado, pero Dios advierte, si no van a estar correctamente en el camino correcto, todo lo que Dios dijo, todo lo llegó a cumplir. Baruch Gozeron Kayem. Baruch Ose Bereshit, que eso es lo que Dios mantiene el mundo en cada segundo. Y no hay cosas que ya se mantienen por sí mismas. Por eso la vida de la persona, Ishtabach Shemo, está entregada en las manos de Dios. Cuando decimos el famoso Modim, decimos dentro del Modim, te agradecemos Dios a qué? Al Hayenu, a Mesurim Beyadeja. La vida de nosotros está en tus manos, Boreja Olam. Muy bien, vamos por la número 6. ¿Qué seguimos después? Baruch José Bereshit. Ahora vienen 2 muy similares. Baruch Merahem a la Aretz. Baruch Merahem a la Beriot. Dios, tú te apiadas de la tierra y tú te apiadas de las criaturas. ¿Vamos bien, Dani? De la tierra y de las criaturas. ¿Qué significa apiadarse de la tierra y apiadarse de las criaturas? Escuchen, queridos hermanos, qué maravilla vamos a ver el día de hoy. Número 1, hay un versículo que está escrito en el Ashrei Yosheveh Beteja que se llama Tov Hashem Lakol Berahamav al Kol Ma'asav. Dios es bueno con todos y su misericordia sobre todos sus actos. Dios es muy misericordioso. Y todo lo que Dios conduce en el mundo, en raíz es con misericordia. Aunque hay veces tú ves la firmeza y la dureza de Dios, pero la raíz de eso, ¿saben cuál es? Es misericordia. Por eso decimos ahorita que viene Selihot y decimos en Yom Kippurim, Hashemu a Elohim, Hashemu a Elohim. ¿Qué es Amonayu a Elohim? Amonayu a Elohim. Dios, Hu a Elohim. ¿Qué es Dios? Es Dios. Amonai significa misericordia. Elohim significa justicia. ¿Sabes quién es el que aplica la justicia? El misericordioso. Nunca hay una justicia para fastidiar. Nunca hay una justicia, Barminán, para hacer un mal. La justicia divina siempre viene con misericordia. Igualmente decimos acá, escuchen qué interesante. Baruch Merahem a la Aretz. Dios se apiada de la tierra. ¿Qué significa se apiada de la tierra? Conduce al mundo con misericordia. Y vean qué cosa tan increíble. El mundo en general se conduce con misericordia. ¿Qué es el mundo en general? Explico. La tierra. ¿Qué es la tierra? Sol, estrellas, planetas, montañas, mares, vegetación. Queridos hermanos, ahorita que estuve en la carretera, estuve yendo al lugar donde vacacionamos, vimos montañas, montañas, montañas llenas, verdes, hermosas. Le preguntaba yo a mi esposa, a mis hijos, ¿alguien plantó eso ahí? ¿Alguien lo plantó? ¿Alguien sacó ese color hermoso verde? ¿Alguien lo sacó? Nadie lo sacó. De repente me encontraba
a un joven ahí en la calle y le decía, oiga, vea las montañas, vea nada más esto. ¿Alguien realmente puso eso verde? Nadie. Todo el ecosistema ecológico de Boreolam, él conduce a la Haaretz, Merahem a la Haaretz. Dios se apiada de la tierra y vean cómo conduce esa tierra. Vean cómo conduce ese ecosistema. Vean de qué forma el mundo increíble se ve de una forma maravillosa. Les voy a hacer una pregunta a todos y quiero que me contesten. Normalmente, la mayoría de las cosas fabricadas llegan a verse viejas. Normalmente, mesas, sillas, edificios, se llegan a ver viejos. Y el hombre también se ve viejo, aunque nos pintemos, nos vamos a ver viejos. La fabricación se ve viejo. Hay una cosa, queridos hermanos, que no se ve viejo. El mundo. ¿A poco ustedes ven que el cielo está viejito ya? Que tiene 5,780 años. No. Señora Ruth, ¿la vegetación se ve viejita? Tampoco. Se ve nueva. El mar se ve nuevo. No se ve viejito. Boreolam renueva al mundo de forma tal que el mundo, ¿cómo se ve? Hadash. Se ve nuevo. Y eso se llama Merahem al Haaretz. Dios conduce con misericordia a toda su tierra, a todo su mundo, no nada más al planeta Tierra, a todos los planetas. Nada se ve viejo en general. Fuera del hombre, por cuestiones de objetivo y lo que el hombre fabrica. Todo lo demás, nada se ve viejo. Es una cosa maravillosa. Eso se llama Merahem al Haaretz. ¿Cuál es la que sigue? Merahem al Beriot. ¿Qué es Merahem al Beriot? Esa está maravillosa. No nada más Dios se apiada de la tierra y la mantiene nuevecita, sino Dios se apiada y supervisa a la Beriot, todas las criaturas. ¿Saben cuántas criaturas hay en el mundo? No estoy hablando de los seres humanos. Aparte de los seres humanos, hay miles de millones de seres humanos. Pero ¿cuántas criaturas hay en el mundo? ¿Cuántos animales? ¿Cuántas especies de animales? Peces, aves. ¿Cuántas criaturas hay? Insectos, reptiles. ¿Cuánta cantidad hay? Y Dios se apiada de cada una de ellas y Dios está supervisando cada una de ellas. Por eso no está escrito Merahem, el que se apiada de la gente. No, se apiada también de quién, a la Beriot, y no las mata de hambre así nada más. Y vean el ecosistema, cómo todas al final reciben su alimento, y cuando ya no lo reciben es porque Dios así destinó, y la que ya tiene que morir es porque Dios destinó que tiene que morir. Pero Dios se apiada no nada más de su tierra, de su universo, sino se apiada de quién, a la Beriot, se apiada de sus criaturas. Queridos hermanos, si tenemos en la séptima que Dios se apiada a la Beriot, porque hay mucha gente que sufre, porque hay mucha gente que aparentemente no le va bien. Vean la que sigue, la octava. Baruch Meshalem Sahar Tov Lireav. Bendito Boreolam que le paga su pago a todos los que le temen y van en el buen camino. No lo que nosotros vemos es lo que es. Y en muchas ocasiones no vemos lo que realmente Dios le paga a la gente, lo que le va a pagar. Porque esta vida, queridos hermanos, es pasajera. Y no venimos para quedarnos acá. La vida es para el mundo venidero. La vida eterna es después de 120 años. Y ahí es cuando Dios le paga a la persona, realmente le paga la eternidad. Les voy a platicar un ejemplo que trae uno de los libros que se llama Gesher HaHaim de Rabbi Kuczynski. Dice un ejemplo figurativo. Imagínense ustedes, una madre tiene adentro en el vientre gemelitos.
o cuatitos, no importa, pero tiene adentro dos criaturas. Una le dice a la otra, oye, mano, ¿qué crees? No nos vamos a quedar acá, vamos a salir a un mundo afuera, un mundo que no tienes idea lo que hay allá, un mundo en el cual hay millones de personas, hay mares, hay naturaleza, hay cielo. Le dice el hermanito, el otro, ¿qué estás hablando, hombre? El mundo es el que estamos aquí adentro, en el vientre de la mamá y en la pancita. Ese es el mundo que existe, no hay otro. No, hermanito, ya no vamos a comer por el cordón umbilical, ya no, vamos a comer en forma directa. El hermano dice, Barminan, ¿cómo crees? Si nos cortan el cordón umbilical, ya no comemos, no vamos a vivir. No, hermanito, eso es acá. Pero cuando salgamos allá afuera, no tienes idea, vamos a poder comer solos, vamos a comenzar a conocer a mami. Le dice, ¿cuál mami? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál mami? Estamos aquí adentro. Yo nada más conozco la placenta, conozco el cordón umbilical, por ahí me pasan alimento, me chupo el dedo, Hazako Baruch. Y así el hermano optimista le está diciendo la maravilla que viene cuando venga el mundo, y el otro dice, no, Barminan, lo alenu, hazbe shalom, Barminan. Así el otro hermano dice, llega el momento del nacimiento, y sale el hermano optimista, el hermano que habló de ese mundo tan maravilloso, sale y deja al otro hermano, lo deja solo. Y dice, ay, pobre hermanito, ya se fue, ya se desconectó, ya no vive. Pero cuando el segundo hermano sale al mundo, se da cuenta que lo que le dijo el primer hermanito era exactamente lo mismo. Queridos hermanos, hablamos así para Olam Abba. Yo les digo a ustedes, no tienen idea la que se nos espera. Y el mundo venidero, y el placer tan grande que vamos a tener. Y no va a haber momento de no tener placer. Todo el tiempo placer, todo el tiempo alegría, todo el tiempo paz, todo el tiempo tranquilidad, todo el tiempo crecimiento y regocijarse con Dios. Y a nosotros que decimos, no, por favor, hombre, este es el mundo, no hay otro mundo más. Y unos son estrella, y unos son estrellados, y no todos viven contentos, y no todos están alegres, hay muchos que batallan, y algo. No puede uno creer que exista otra cosa. Y sobre eso, escuchen bien, todos los días en Baruch Sheamar, Baruch Meshalem, Sahar Tov Lireav. Bendito el que le da pago y pago bueno, Lireav. Todas las personas al final lo van a recibir. No hay una persona que aunque se ve que le fue mal, no le fue mal. Fue todo un fue todo un preparativo, pero al final, en la luz eterna, allá arriba, después de 120 años, en el mundo venidero, vamos a ver realmente toda una eternidad completa. Baruch Meshalem Sahar Tov Lireav. ¿Cómo seguimos? Después de tener la sexta, la séptima y la octava, la novena, Baruch Haila Ad de Kayam la Netzach. Bendito Boreolam en breve, que es eterno. Haila Ad, eterno, de Kayam la Netzach. O sea, no existe en Dios cambios. No hay que se haga viejito, no hay de que cambie, no hay, todo en Dios es, mamás, eternidad, completa, completita, Haila Ad de Kayam la Netzach. Y por lo tanto, Él paga. Ten fe que Él va a pagar, porque no es acá, es allá. Pero allá ya no está Él, no, Él está allá, Él está aquí, Él está en todos los lugares. Y Él está en todas las situaciones que hay. Baruch Haila'ad de Kayam la Netzach. Yo no puedo confiar en aquel que no va a vivir después de 120 años. Pero aquel que es eterno, entonces siempre me voy a sentir seguro que Él se apiada y me shalem sahar tov lireav.
y le va a pagar siempre bien a todos. Nadie va a quedar en vacío. ¿Y qué creen? Baruch, Podé, Umatzil. Ay, ¿qué pasa con gente que tal vez pecó o gente que tal vez no estuvo en la línea correcta? Ya perdimos, terminamos. Baruch, Podé, Umatzil. Bendito Boreolam que salva y rescata al pecador. Y aunque pecamos, nunca Dios se deja de apiadar de nosotros. Y en el momento que recapacitemos, en el momento que abramos los ojos y digamos, Dios, me quiero acercar a ti, Podé o Machil, Dios te rescata y te salva. Por eso decimos en las 13 conductas de misericordia, decimos, Amonai, Amonai, el Rahum Behanun. ¿Por qué decimos doble vez Amonai, Amonai? La respuesta es, antes de pecar y aún así después de pecar sigue siendo Amonai. No deja de ser misericordioso por haber pecado. El dicho dice, Israel afalpishe hatá, un Israel, un Yehudí, aunque pecó, Israel no deja de tener el título de Israel y Dios se apiada de él. Y por eso no hay pierde. ¿Quieres regresar? Hay forma como regresar. Baruch Podé Umatzil. Y al final terminamos Baruch Shemo. Esa es la última. ¿Qué es Baruch Shemo? Escuchen bien. La palabra Baruch significa de la palabra ribuy, aumentar. Berajá es que de lo que tienes, que te rinda. De lo que tienes, que se multiplique. Esa es la explicación literal de Berajá. Berajá no es de la nada, sino de lo que hay, que rinda y que se multiplique. ¿Qué es Baruch Shemo? Que su nombre cada vez se multiplique más. Su nombre significa que su conducta hacia este mundo, que lo que hemos conocido de él, que sigamos reconociendo cada vez más y que cada vez sea Baruch Shemo, que decimos Baruch Shem, que vos Malchuto Leolam Vaed, o sea, que ese nombre lo sigamos cada vez entendiéndolo más, reconociéndolo más y cada vez ver más su grandeza. Esto, queridos hermanos, es la primera parte del Baruch She'amar. Son los fundamentos de la fe, queridos hermanos. Resumimos, Dios creó el mundo. Aunque creó y vemos su grandeza, Baruch Hu sigue siendo apartado. Omer Beose, todo lo que dijo se va a cumplir. Se cumplió y se va a cumplir. Gozer un Kayem, Dios decreta y también cumple, no nomás en la parte positiva, sino también en la parte negativa. Ose Bereshit, Dios mantiene al mundo, el mundo se mantiene por la palabra de Dios cada día. Dios se apiada de la tierra, se ve como nueva y se apiada de todas las criaturas. Ah, pero vemos que los seres humanos, hay gente buena y le va mal. Meshalem Sahar Tov Lireav. Dios al final paga porque el pago no es acá, el pago es allá arriba. Y como Dios es eterno, entonces puedo yo confiar en él, en ese pago. Y aún el que pecó, Podeu Matzil, Dios lo rescata y lo salva. Y Baruch Shemo. Y su nombre será multiplicado cada vez más. Son los fundamentos de la fe que cada persona tiene que tener. Que Dios creó el mundo, mantiene el mundo, supervisa el mundo, va a traer el Mashiach Tzidkenu, pago y castigo, y al final, una frase, hay un objetivo en la vida. Y ese es el prólogo que así comenzamos este concepto de Baruch She'amar. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a ver la segunda parte en la cual vamos a ver cómo Baruch She'amar, si me puede decirles, o sea, Baruch She'amar tiene principalmente 87 letras, es lo que tiene el Baruch She'amar, 87 palabras que tiene, y de esto vamos a ver primeramente Dios, qué representa esas 87 palabras, qué representa la segunda parte de Baruch She'amar, y Bezrat Hashem Yitbaraj. Vamos a cantar mucho este Baruch She'amar
y nos van a abrir mucho las puertas del cielo cuando empecemos a entender cada vez mejor nuestra tefilá. Baruch Hashem, concluimos un ciclo hermoso desde entender qué es tefilá hasta Baruch She'amar. Ya hice un grupo de todas las clases, me falta una nada más que por un descuido no se grabó, voy a tratar de grabarla. Tenemos ya un ciclo, Bezrat Hashem, el que guste, les puedo mandar el link con todo la lista de todo lo que llevamos desde que comenzamos de conceptos de tefilá hasta Baruch She'amar, incluyendo la clase de ayer. Cuídense mucho, queridos hermanos. Buenas noches. Yo estoy aquí en el Beit Knesset Ora Shalom y Bezrat Hashem que pronto las clases puedan ser mucho más presenciales y no nada más virtuales. Pero me da mucho gusto verlo. Que descansen todos. Laila Tov, un beso. Hazak Baruch Hashem. Hazak Baruch. Hazak Behemat. Gracias. Hazaku Baruch, Jajam. Hazak Behemat. Todo lo bueno. Bezrat Hashem. Muchas gracias, Jajam.